de las cosas, no boleando versículos. Usted le dice, vea, la Biblia que usted tiene, o si usted quiere conversar conmigo acerca de asuntos bíblicos, usted debe saber un poco de hebreo y debe reconocer una cosa, de que esa Biblia que usted tiene, un 40% de esa Biblia no está bien traducida. Estamos hablando de un 40%. No quedó bien traducida. ¿Ok? Y eso es mucho, 40% es mucho. Entonces, porque ponerse usted a bolear versículos y a tirar versículos, eso no lleva a ninguna parte. La persona se va a encerrar en lo que, en su mapa equivocado, que está mal trazado, el mapa que tiene. Entonces, como la persona tiene el mapa en su mano, está aferrado a su mapa y cree que ese es su mapa y que su mapa está bien. Simplemente que cuando llegue a su destino se va a dar cuenta que está equivocado. Pero antes de que la persona llegue a su destino, eso es cuando alguien le pone, el Eterno le pone a usted a alguien en su presencia para que usted le hable de la Torá. No perdamos el tiempo, hermanos. Eso es perder el tiempo. Sino, háblele a la persona en esos términos. Que sepa un poquito de hebreo, que sepa que esa Biblia que tiene Reina Valera, Nácar Colunga, cualquier Biblia que tenga la persona, el 40% del material que está ahí está mal traducido, incluyendo los que están manipulados, textos, palabras cambiadas para que dieran de entender otra cosa diferente. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos, hermanos, del sonido del shofar, una de las causales o de los propósitos del sonido del shofar es el Eterno llamar a una persona que está perdida. Mire que el sonido del shofar no es Torah. No se está usando texto bíblico, ni versículos bíblicos. Se está usando un instrumento muy antiguo. Este instrumento tiene más de 4.000 años de aparición en la historia. Apareció cuando aquel animal se enredó, cuando Abraham iba a levantar el cuchillo para sacrificar a Isaac, que el ángel lo detuvo, apareció entre unas zarzas, los cachos enredados en una zarza, y ahí fue cuando apareció el shofar. El shofar ha sido un instrumento muy antiguo históricamente. Yo sé que en todos los países los campesinos antiguos lo usaban mucho para llamar a los trabajadores de las plantaciones a almorzar o al desayuno, o para llamar a que ya es hora de recoger y todo eso. O sea, siempre ha sido un instrumento que se ha utilizado desde la antigüedad para llamar a las personas. ¿Ok? Baruch Hashem. Ahora, Israel, que representa un pueblo, la casa de Israel que representa un pueblo perdido. ¿Perdido en qué sentido? En que al ser esparcido por toda la tierra, ellos se asimilaron en las naciones a donde fueron lanzados y se volvieron católicos, mahometanos, protestantes, en fin, todas las religiones que habitan en esos lugares se volvieron así y perdieron su identidad propia. Perdieron su identidad propia. Entonces, ¿qué pasa? Cuando una persona que está perdida, o sea, la persona que está en el mundo católico de la idolatría y toda esa cuestión allá, está perdido. No estamos hablando en términos de que está condenado, no, está perdido en cuanto a la dirección correcta. Aquí no estamos hablando de salvación o condenación, no. La persona que está en el pueblo protestante, a nivel general, todos los grupos protestantes, también esas personas están embolatados, están perdidos. ¿Ok? Están perdidos. Los ateos, los gnósticos, los agnósticos,
Hay que separar esas dos palabras. Un gnóstico es una persona que practica el gnosticismo, la mística y todas esas cosas. Las velas, las piedras y bueno. Pero el agnóstico es una persona que duda de las cosas de la fe. Tiene dudas. No es muy creyente. Eso es un agnóstico. Una persona de muchas dudas. Aún los mismos agnósticos, hermanos, también están perdidos. Entonces, el Eterno hoy en día está haciendo sonar el chofar por toda la tierra. El sonido del chofar. Yo quiero que caigamos en cuenta una cosa. Ustedes recuerdan allá en Éxodo 20 que ocurrió dentro de tantos fenómenos, porque cuando el pueblo estaba recibiendo la Torá, ahí ocurrieron cosas sobrenaturales, fenómenos sobrenaturales. Uno de los fenómenos sobrenaturales fue de que ellos visualmente vieron las letras, vieron el sonido, y el sonido no se ve. El sonido va por el aire y la gente lo escucha, entra al oído y nosotros entendemos qué es lo que quiere decir ese tal o cual sonido. Pero el fenómeno que pasó allá, hermanos, en la montaña fue que el texto hebreo dice que ellos vieron las voces, vieron la voz, que eso humanamente y técnicamente es imposible, pero ellos la vieron. Ese fue un fenómeno. ¿Ok? O sea, ¿por qué el Eterno permite que los hebreos hubieran visto aquella noche las voces visualmente? Era una forma profética de apuntar al futuro en este tiempo, cuando a través de la Torá, porque es que ahí donde vamos, la Torá fue dada con sonido de chofar, pero aparte de que era sonido, también los hebreos lo vieron el sonido. Es imposible, pero lo vieron aquella noche, por voluntad del Eterno. Entonces, la Torá fue dada con sonido de chofar. O sea, hoy en día, cuando hay una persona que está promulgando, que está hablando de la Torá, no está hablando del Evangelio. La gente afuera solamente habla del Evangelio porque piensan que eso es lo máximo o que eso es lo único importante. No, lo importante es Torá. No que esté desechando el Evangelio, o sea, el mensaje evangélico, de ninguna manera. Porque el mensaje evangélico es la manifestación de Yeshua al mundo a través de su humanidad. Es el relato de la humanización, de la manifestación, de la encarnación del Verbo divino hecho carne. Esos son los evangelios. Pero como nosotros previamente ya sabíamos y tenemos un eslogan, no olviden, nosotros tenemos dos eslóganes. Si usted se aferra a esos dos eslóganes, hermanos, usted va a avanzar. ¿Cuáles son? El primero es: Yeshua es la Torá y la Torá es Yeshua. Yeshua es la Torá y la Torá es Yeshua. Y eso está en la palabra, en la Tanakh. Y la otra es: Yeshua es Yahweh y Yahweh es Yeshua. ¿Ok? Yeshua la Torá es Yeshua. Yahweh es Yeshua, Yeshua es Yahweh. Punto. Que me tiene que demostrar. Lo demostramos textualmente con versículos, con estudios. Ya hemos dado varios estudios sobre esos tópicos acerca de por qué Yahweh es Yeshua y por qué Yeshua es Yahweh. Eso está demostrado. Igualmente, que Yeshua es la Torá y la Torá es Yeshua, eso ya está demostrado. ¿Ok? Simplemente que aquí le estamos añadiendo un elemento más a ese conocimiento, y es el elemento del chofar. Del chofar. Porque acabamos de decir de que la Torá fue dada con sonido de chofar. O sea, ellos no escucharon la voz de un hombre ronco
o suave, o una voz de José José, o una voz de Vicente Fernández, o una voz de Álvaro Carreras, o de una voz en fin, de alguna voz muy conocida de un varón o una voz femenina. No, ellos escucharon sonido de chofar, pero ese sonido de chofar era entendible y aparte de eso era visible. Lo pudieron ver. Eso es un fenómeno y eso es un milagro. El chofar es un instrumento primitivo apenas capaz de modular tonos o producir distintas notas. ¿Podría alguien tocar una sinfonía o una canción con un chofar? No, pero su sonido penetrante simboliza el llanto inarticulado de un alma hinchado que ansía ser limpiado. ¿Cómo? Es un llanto que solo el oído del Eterno puede traducir como una plegaria. Le decimos, es nuestro deseo hacer tu voluntad, pero no sabemos cómo. El continuo atractivo de la malvada inclinación, la sociedad, la cultura, el hábito, el ambiente, nos ha adormecido a su toque y nos ha ensordecido a su mensaje. O sea, cuando uno hace un estudio de los sonidos de cada sonido del chofar, que son 4, los 4 sonidos, uno se da cuenta que esos 4 sonidos son 4 formas de oración. Ahora, si nosotros somos más inteligentes o inteligentes no, recibimos la sabiduría del Eterno. Podemos intercalar y complementar esto de los 4 sonidos del chofar con los 4 jinetes del Apocalipsis, con las 4 especias de la fiesta de Sukkot, con los 4 evangelios, con las 4 bestias que vio Daniel, ¿ok? Con los 4 terrenos de la parábola del sembrador. O sea, todo eso, hermanos, está relacionado entre sí, todas esas cosas. Los 4 jinetes, las 4 especies, los 4 terrenos, las 4 bestias, los 4 evangelios, los 4 sonidos del chofar. Cada sonido es una oración diferente, es un clamor. Es un clamor de nuestro Ruach hacia el Ruach HaKodesh, hacia el Espíritu de Santidad. Simplemente que nosotros, hermanos, no nos damos cuenta. No lo escuchamos porque tenemos el oído ensordecido por los ruidos de este mundo, por los ruidos de la música, por los ruidos de las motos, de los carros, por los ruidos de la vida moderna. Entonces, por eso no captamos. No captamos. Por ejemplo, al menos en 2 ocasiones, la Escritura dice que el Eterno suena la trompeta y en ambas veces es un chofar o un cuerno de carnero. El cuerno de carnero es un instrumento musical natural, no creado por el hombre, sino por Elohim, y es uno de los instrumentos musicales más antiguos en la historia. Tiene quizás una existencia de unos 5.000 años. El chofar ha estado de continuo uso en Israel por 3.000 años desde la caída de los muros de Jericó. O sea, antes de esos 3.000 años sí se usaba el chofar, pero de vez en cuando, esporádicamente. Pero, al menos en la tierra de Israel, el chofar empezó a tener una relevancia más grande, hermanos, fue con la caída de los muros de Jericó. Porque la orden del Eterno fue que le dieran 7 vueltas, 7 días, en la mañana una vuelta cada día, luego váyanse a descansar. Segundo día, una vuelta, todo el pueblo cargando el arca, cargando los chofares, pero calladitos. Y luego van al campamento. Y así transcurrió hasta el 7.º día.
El séptimo día la acción iba a ser diferente. Al séptimo día había que dar 7 vueltas, ya una vuelta no, sino 7 vueltas, y al término de los 7 vueltas, todos los que tenían sus chofares tenían que tocarlos. Esos chofares, hermanos, que estaban benditos por el Eterno, se convirtieron en un arma de destrucción masiva, pero sabiamente dirigido, porque no mató a la gente, pero sí derribó murallas inexpugnables de pura piedra, las hundió completamente, pero a la gente que escuchaba el sonido no le hizo ningún daño en el oído. Solamente el sonido de todos esos chofares sonando se encajó en las piedras, en las murallas. O sea, eso era tecnología divina para esa época tan primitiva, donde hombres que por fe, porque esto fue un acto de fe, hermanos. O sea, el Eterno a veces nos pone a hacer cosas que nosotros no entendemos y nos da el tiempo inclusive de dejar todo tirado, o sea, de rendirnos. O sea, los hebreos tuvieron 7 días. Usted sabe lo que es, hermanos, una gente encerrada detrás de las murallas y la orden era solamente darle una vuelta a la muralla en orden, una sola vuelta, y ir a acampar hasta el otro día, hacer lo mismo durante 7 días. Te imagino el tercer día las burlas de los que estaban allá en las murallas. Ya van a tumbar eso con esas corneticas. Ya van a tumbar eso. ¿Se da cuenta? O sea, el Eterno, hermanos, a veces nos prueba, nos mete en unas cinturas, en unos jarrones estrechos, y Él nos prueba para ver nuestra paciencia, nuestra persistencia y nuestra fe. Especialmente nuestra fe. ¿Hasta dónde va nuestra fe? Baruch Hachén. Entonces, dependiendo del sonido, hermanos, dependiendo del sonido, es que el Eterno obra de acuerdo a su propósito y a su voluntad. Al séptimo día no dieron una sola vuelta, sino 7 vueltas, y luego la orden era tocar los chofares y las trompetas. Los muros se hundieron en el piso. Hubo como una especie de terremoto que hicieron que los muros se hundieran, no cayeran de un lado para otro, sino que se hundieron y quedaron a ras del piso. O sea, los que estaban adentro de las murallas, supuestamente seguros, quedaron en la calle. ¿Ok? Todo eso lo provocó el sonido del chofar. Entonces, a partir de ahí, hermanos, el chofar dentro de Israel comenzó a tener una relevancia muy grande porque esa fue una victoria impresionante, una ciudad amurallada, como hablamos la vez pasada. Los hermanos que han estado en lugares donde hay murallas saben de qué estamos hablando. No estamos hablando de un murito de un año, de 1 metro de ancho, no, era 6 metros, 7 metros de ancho, de grueso. O sea, una cosa impresionante y alta. Y que se hunda todo eso sin necesidad de darle un hachazo o un martillazo o con espada o con cuchillo, solamente haciendo un acto de fe. Suena el chofar, Baruch Hachén. Entonces, recientemente se hicieron unos estudios científicos en cuanto al chofar, porque usted sabe que los hebreos hoy en día, antes hacían todo por la fe, porque el Eterno lo mandaba. Pero hoy en día ya con tanta tecnología, ya la gente, ya los científicos judíos, pues les da por averiguar el porqué de las cosas. ¿Por qué? ¿Por qué tantos mandamientos? Hay que buscarles una explicación científica
Entonces esa gente se dedica a eso, los judíos científicos, a investigar, a experimentar cada mandamiento, a buscarle la lógica, a buscarle la parte científica, a buscarle la parte de matemática, etcétera, etcétera. Entonces, descubrieron que cuando una persona espiritual escucha el sonido del chofar, el cuerpo, hay reacciones físicas. La respuesta al fuerte e insistente sonido provoca una reacción a veces conocida como pelea o corra. Pelea o corra. La misma respuesta que tendríamos a una fuerte alarma. Nuestros sentidos son inmediatamente alertados a un posible peligro o estrés, produciendo mayor energía para responder de manera activa y nos da mayor claridad de mente y habilidad para ver las cosas que no notaríamos de otra manera. O sea que el sonido del chofar nos lleva a otro estado de alerta que desconocíamos completamente. ¿Ok? A otro estado de alerta que no conocíamos. O sea, era desconocido. Es más, yo estoy seguro, hermanos, que hay muchos sonidos y objetos y cosas que nosotros todavía no las conocemos. Están ahí. Y de pronto hemos escuchado los sonidos, pero no los hemos palpado. Pero están ahí. ¿Ok? Es como en el estudio de Los Ángeles. Cuando terminemos este estudio, vamos a volver a dar el de Los Ángeles más ampliado. Ustedes recuerdan que hayamos hablado acerca de que hay cosas que toda la vida han estado frente a nosotros. Y no estamos hablando de cosas espirituales, cosas visibles, literales, pero no las hemos visto. No porque no estén ahí o sean invisibles, no, están ahí, pero no las hemos visto porque ese ojo espiritual o dimensional no ha sido abierto a nosotros para que podamos ver esas cosas, pero que están ahí, están ahí. Están ahí. Entonces, hay una gran cantidad de cosas y hermanos y de fenómenos que el Eterno ha ido revelando. Los llamamos fenómenos porque, pues, como buscando una expresión para entender. Pero a través de la historia, el Eterno nos ha ido mostrando cosas al ser humano que toda la vida han estado ahí. Simplemente que el Eterno lo que hace es como un chispazo y te abre los ojos, como lo hizo, como la oración del profeta allá en la cueva cuando estaba con el siervo, que el siervo estaba todo estresado, todo nervioso y ya le iba a estresar a él también. ¿Y qué vamos a hacer? Y nos van a coger. ¿Y qué vamos a hacer? Señor, mire, allá vienen, que vea esto, que vea aquí, nos van a matar. O sea, eso estresa a cualquiera, hermanos. Entonces el profeta oró al Eterno y le dijo, Señor, permite que este hombre vea realmente quién está con nosotros. Entonces, claro, el Eterno inmediatamente le abrió los ojos a esa persona para que viera lo que realmente había al frente. ¿Y qué fue lo que vio? Vio carros de fuego rodeando la montaña, guardiándolos a ellos. Vio ángeles que estaban ahí guardiando, cuidándolos. O sea, había un ejército tenaz y carros voladores. Y el hombre pensaba que estaban solos, que solamente ellos dos estaban y que estaban perdidos ya. ¿Ok? Entonces, ese mismo escenario, hermanos, ese mismo escenario ocurre hoy en día. Por eso usted, cuando escucha el sonido del chofar, el Eterno está tocando las fibras de su ser
de su conciencia, lo más profundo de su vida, él lo toca a través del shofar, porque el shofar está relacionado con la Torá. La Torá fue dada con sonido de shofar. ¿Ok? Cuando suena el shofar, su sonido penetrante y evocador vibra muy profundo en nuestro interior, tocando las fibras más profundas de nuestra alma. Recordamos el grito de victoria y celebración y el llanto de arrepentimiento del pueblo hebreo y despierta cada parte de nuestro ser a la voz del Eterno. O sea, hay veces, hermanos, que nosotros no sabemos cuán importante es el sonido del shofar en la adoración del pueblo hebreo. ¿Ok? Ahora, aquí hay una historia, porque siente muy espectacular. Cuando los británicos en el año 1930 tenían control de Israel, de Judea, no habían entrado los judíos todavía, y apenas iba a comenzar la Segunda Guerra Mundial, los británicos, por protestas y por presión de los palestinos, de los árabes, habían prohibido que cualquier persona se acercara al Kotel. Usted sabe que el Kotel es el Muro de los Lamentos, el Muro de los Lamentos allá en Jerusalén. Lo que pasa es que en hebreo se llama Kotel. Entonces, los británicos que tenían control, estaban gobernando Judea, ellos habían prohibido a cualquier judío que fuera a tocar el shofar allá al muro. La persona lo metían a la cárcel, le daban 10, 15 años solamente por ir a tocar un shofar. Imagine usted la presión de los árabes, porque los árabes sí saben qué significa esto. Los árabes sí saben. ¿Ok? Entonces, una vez, antes de la fiesta de Rosh Hashanah, especialmente en esos días, estaba muy prohibido y se iba la policía, los británicos, a que nadie fuera a tocar el shofar. Pero también estaba prohibido ir a orar al muro, hacer oración o llevar un rollo de la Torá. Estaba prohibido, porque supuestamente eso podía ofender a los musulmanes que estaban en ese lugar. Esta ley estuvo en vigor durante 18 años. Si sumamos 1930 menos 18, 1912, 18 años. Un rabino, hermanos, un rabino llamado Moshe Segal, se dijo a sí mismo: alrededor de mí prevalece un gobierno extranjero controlando a nuestro pueblo durante su día más sagrado, o sea, Yom Kippur. No estamos libres para servir a nuestro Elohim, pero bajo este talit hay otro mundo, o sea, el manto de oración. Y aquí no estoy sujeto a otro dominio excepto al Elohim del cielo. Así que haré lo que él me pida y ninguna fuerza de la tierra me podrá detener. Luego ahora vamos a mirar por qué él dijo estas palabras en referencia al talit, porque el talit es otro mundo. Solamente les voy a dar una pista. ¿Usted se acuerda de Natanael? Que eran Juan dos 3. hermanos. ¿Ah? ¿Cómo? Natanael es de Juan 3. Sí. Dos hermanos que habían subido estaban en algún lugar cerquita donde estaba Yeshua. Entonces uno de ellos conoció a Yeshua y quedó impactado. Entonces él va y le cuenta al otro: mira, encontré al Mesías,
Lo encontré, venga, lo tienes que conocer al fin. Me imagino la felicidad de él. Entonces él, al otro día, van los dos juntos y el uno lleva al otro porque conozca al Mesías. Entonces Yeshua, cuando los ve llegar, él le dice al otro, he aquí un verdadero israelita en quien no hay pecado. Que Yeshua diga eso de un hermano, son palabras mayores. Entonces el hombre aludido, él le dice a Yeshua, ¿quién es usted? ¿Usted de dónde me conoce a mí? Entonces mire lo que le dijo Yeshua, ayer te vi bajo la higuera. Así dice en castellano y así dice en su Biblia. Pero cuando uno va al texto hebreo, eso es un hebraísmo. ¿Qué es lo que quiere decir ese hebraísmo? Ayer te vi bajo la higuera. Que en el día anterior, a la hora de la oración, a las 3 de la tarde, este discípulo, este hombre, a quien Yeshua le dijo, he aquí un verdadero israelita, acostumbra, como todo judío, irse debajo de una higuera o un árbol o una palmera a la hora de la oración y se encierran en su talit. O sea, se ocultan completamente. O sea, no pensemos, hermanos, que un talit solamente se usa así y ya. No, el judío, cuando va a hacer su oración, se cubre completamente con el talit. O sea, hace de ese lugar de cubrirse completamente otro mundo. ¿Ok? Otro mundo. Por eso es que este rabino dijo eso. Pero bajo este talit hay otro mundo, que es el mundo de Hachén. ¿Ok? Y a ese mundo solamente usted, él y usted. Entonces, ¿qué pasó? Que Yeshua, aunque no está explicitado en el texto, Yeshua le dijo a él la oración que había hecho, o sea, que había orado, que había expresado con sus palabras el día anterior. Por eso él le dijo, ayer te vi bajo la higuera. Él se fue a orar debajo de una higuera cubriéndose con el talit. Porque el cubrirse con el talit para hacer la oración y no entretenerse ni mirar a nada ni a ninguna parte, eso es otro mundo. ¿Ok, hermanos? Ese es otro mundo. De ahí se entiende lo que dijo Yeshua, que entendimos mal cuando estábamos en el mundo cristiano, cuando Yeshua dijo de que cuando vayas a orar, entra a tus aposentos y enciérrate, etcétera, etcétera, etcétera. No está hablando de meterse a un cuarto y encerrarse allá a orar, no. Está hablando de cubrirse con el talit, porque eso ahí, en ese momento, cuando usted se cubre con el talit, eso es un aposento. Casi, casi es un macón como estuvimos hablando el Shabbat, el sábado, un lugar donde está la presencia. Amén. Baruch Hachén. Entonces, por eso es interesante esta parte de... Rap, tengo una pregunta. Sí, hermana. En el caso de las mujeres que no usamos talit, pues se usa un velo. ¿Ahí cómo sería en el caso de las mujeres? Por eso yo les he recomendado a las hermanas que se consigan su velo. Porque el velo tiene dos funciones en la mujer. La primera función es que cuando se va a hacer la oración o se está en el servicio, tenga su velo como respeto a la presencia y como dice Pablo, por causa de los ángeles. Cuando volvamos a tener el estudio de los ángeles, vamos a entender por qué Pablo dijo eso y qué tienen que ver los ángeles con eso.
pero el texto dice así, por causa de los ángeles. Pero también el velo, en un momento dado, cuando se va a hacer la oración, la dama, la hermana, se puede cubrir completamente, o sea, acabarlo de bajar cubriendo el rostro. ¿Ok? Eso lo puede hacer en la casa o en la comunidad o donde sea, pero eso es una forma de encerrarse con el Eterno. ¿Ok? ¿Estamos claros? Ahora, yo sé que hay algún sector del judaísmo que acepta y permiten que algunas hermanas o que las damas usen un talit. Eso no es problemático, eso no es ningún problema, lo puede usar. Simplemente que el talit tradicionalmente pues ha sido de uso del varón. Pero si la mujer quiere usar un talit, no hay problema que lo haga, pero no es obligatorio. Tampoco puede obligar a nadie, una mujer a otra mujer, o un varón a una mujer que use talit. Con el velo está bien que se cubra cuando va a hacer su oración macom de privada. Bueno, sigamos. Entonces este rabino, hermanos, él se cogió su talit gadol, el talit grande, y debajo del talit camuflado se llevó el le cayó los soldados británicos, lo arrestaron y lo metieron a la cárcel. Ahora, los británicos conocían muy bien el significado del sonido del chofar. Sabían que así como Jericó cayó bajo el sonido del chofar, los muros de Jericó cayeron bajo el sonido del chofar, el dominio británico también caería al sonido del chofar. ¿Ok? Entonces, por eso los británicos crearon esa ley para que la gente, ningún judío se atreviera a ir a tocar el chofar allá. Y al rabino le metieron como sus 8 años, hermano. Incluso estando él allá, escribió hasta un libro, porque el judaísmo en todo el mundo lo tuvo como un héroe, porque nadie se atrevía a desobedecer la orden de los británicos y a incomodar a los musulmanes, a los árabes. Pero él lo hizo, pero eso es simbólico, o sea, póngale la firma, que yo sé que cuando estemos en el reino, el Eterno nos va a ratificar, nos va a decir, Yeshua nos va a decir, vea, los británicos cayeron y salieron talladitos de Israel por ese hombre que está allá, vea, y nos lo van a mostrar, vea, ese que está allá. Fue un valiente que se llevó su chofar debajo de su talit y aún con toda prohibición, ¡pum!, que le dieran cárcel, él fue y tocó el chofar y eso marcó la caída de los británicos de Judea. Bendito sea el nombre del Eterno. Ahora, ya después de ahí, hermanos, ya otras personas, otros judíos, se animaron y iban y tocaban el chofar y ¡pum!, para la cárcel. Pero ya eso era lo último, ya nadie lo pudo detener porque ya se juntaron 20, 30, 50, 100. Muchos. ¿Y cómo van a meter tanta gente a la cárcel? Pues van a tener que meter a todos los judíos a la cárcel. Yo recuerdo hace unos años, yo hace poquito escarbando aquí los archivos, me encontré con un flyer, o sea, un papelito de un anuncio de un chavatón, de un chofatón. Allá en Broward hubo un chofatón donde se reunieron como unas 10 comunidades mesiánicas de diferentes comunidades en un auditorio y se juntaron 280 chofares. Eso fue tenaz. Yo apenas en ese tiempo, apenas estaba empezando a aprender a tocar el chofar. Yo creo que un ronquido fue el que salió del mío, pero hermanos,
se tocaron al mismo tiempo 280 chofares en ese auditorio. Eso fue espeluznante, eso fue tenaz, increíble. Juntar tantos chofares en un auditorio y ponerlos a sonar todos al mismo tiempo. Eso estuvo tenaz. Yo creo que eso marca un antes y un después en muchos eventos en la vida de mucha gente. ¿Ok? Bendito sea su nombre. O sea, el chofar, hermanos, tiene su ciencia. Tiene su ciencia y tiene espíritu. Tiene espíritu. El cuerno del carnero nos recuerda la historia cuando Isaac fue amarrado para ser sacrificado y un carnero fue suplido por Elohim cuando sus cuernos quedaron apresados en un arbusto de espinos. Luego de que Isaac le preguntara a su padre sobre el cordero del sacrificio, Abraham le respondió: Hachem proveerá para sí cordero para el holocausto, hijo mío. O sea, él se preparará de cordero. Génesis 22:8. Algún sector piensa o cree que eso fue una prefigura del sacrificio de Yeshua, el cordero, quien también fue coronado de espinos. Existe una rica dicotomía en el uso del chofar. En las escrituras, un cuerno usualmente representa poder y la fuerza de un rey. Pero el cuerno de carnero también es curvado, que representa ser doblegado en sumisión ante el Eterno. O sea, ustedes ven que esto no es derecho completamente, sino que es curvo. Es curvo. Las trompetas sí son lineales. ¿Ok? Son lineales. Juicio, que significa juicio. Por eso usted ve que en algunos textos del libro de Apocalipsis, cuando se habla de los juicios del Eterno, las plagas de la ira del Eterno, siempre se habla de que eran tocadas las trompetas, no el chofar. Porque una cosa es chofar y otra cosa es trompeta. Trompeta es anuncio de juicio y chofar es una súplica con música. O sea, el alma del creyente, el alma judía, está representada en un chofar a través de su cántico, a través de su oración, que la mayoría de las veces es una súplica delante del Eterno. Porque eso es el chofar, una oración cantada, hermanos, pero una oración que tiene un poder muy grande, muy sobrenatural. ¿Ok? Ahora, la palabra chofar viene de la raíz hebrea que es realzar o mejorar. Ojo, chofar viene de una raíz que quiere decir realzar o mejorar. Otras fuentes también dice que significa belleza. Belleza. El Eterno requiere que la trompeta sea usada para conmemorar los días sagrados. Por eso es que en todas las fiestas del Eterno se usa el chofar. ¿Ok? Incluyendo el Shabbat. Yo sé que hay comunidades, tanto judías como mesiánicas, que prohíben el sonido del chofar en Shabbat. Pero el Shabbat también es un día sagrado. Es un día de fiesta, de honra para el Eterno. Entonces, en Shabbat se puede dar el sonido del chofar tal cual como se hace en las conmemoraciones, en las fiestas del Eterno. Amén. Baruch Hashem.
Por eso es que hay una fiesta de las trompetas, Yom Teruah. También el sonido del shofar es un aviso de alerta, un llamado para separarse de todo lo mundano, lo social, la política, para que nos volvamos y nos dediquemos a los valores básicos y corrijamos el orden de nuestras prioridades. O sea, el sonido del shofar nos llama, nos constriñe para que nosotros vamos prácticamente, hermanos, sin adornar mucho las palabras, busquemos, como dice el profeta, las sendas antiguas. Las sendas antiguas. Porque a medida que van avanzando los años, que van avanzando los tiempos y las edades, se van añadiendo cosas nuevas, modernas, a la práctica, al culto, a la honra al Eterno. Entonces a veces todas esas cosas como que traen mucha bulla, traen mucho sonido extraño. Pero cuando suena el shofar, hermanos, cuando suena el shofar, siempre nos trae ese sonido antiguo, ese sonido que se escuchó en el desierto, se escuchó en el Sinaí, se escuchó cuando se entronizaban los reyes en Israel, se escuchó cuando Saúl, cuando David, cuando Josafat, cuando todos esos reyes de Israel salían a la guerra y salían siempre al sonido del shofar. ¿Ok? Bendito sea el nombre del Eterno. Baruch Hashem. Entonces, el sonido del shofar es como un llamamiento para mejorar, para realzar, para embellecer nuestra relación con el Eterno. Bendito sea su nombre. Ahora, en una de las clases, creo que fue también en la clase de Los Ángeles, porque esa clase me parece muy interesante, habíamos hablado, hermanos, de que hay un ADN en el pueblo hebreo y en los descendientes. Hay un ADN y el ADN tiene oídos y tiene ojos, pero especialmente oídos. Pero no estamos hablando de un oído literal, sino el oído espiritual, mezclado con lo literal. Porque, recordemos, tengamos bien claro esto. Si la Torá fue dada con sonido de shofar, y eso estremeció, penetró en lo más profundo de todos los hebreos que estaba allí y marcó, porque ellos fueron marcados aquella noche con un ADN diferente, porque es que la marca no solamente está en una marca en la frente, la Tav, no está en el Tevilá, forma parte de todo, pero no es principalmente ahí. Pero la marca más endeble que recibieron los hebreos allá fue en su ADN, en su interior, en lo más profundo de sus vidas, y fue marcado con el sonido del shofar, con el sonido del shofar. Por eso es que estamos dando este estudio, porque este estudio, hermanos, tiene que ver con un despertar del pueblo, de los pueblos, o del pueblo hebreo que está esparcido, que está en medio de todos los pueblos del mundo, y que cuando escuchen el sonido del shofar, ellos van a despertar, van a ser despertados. ¿Por qué? Porque está sonando la voz, está sonando el Bat Kol, la hija de la voz. Está sonando un sonido que fue entrado en sus conciencias, en sus psiquis, allá en el Sinaí, y eso de ahí no se va a borrar. Y eso lo ha heredado los descendientes de los descendientes de los descendientes de los descendientes de los descendientes a través de todas las edades hasta este tiempo. Por eso hoy en día mucha gente cuando escucha que son descendientes de alguna de las 10 tribus o de las 12 tribus, hoy en día cuando alguien escucha el sonido del shofar,
hermanos, algo pasa dentro de esa persona. Esa persona se sacude, las fibras de su ser se despiertan, algo se despierta en esa persona, y ahí es cuando comienza esa búsqueda, a buscar la verdad, a buscar qué está pasando, a preguntarse qué es lo que estoy sintiendo, por qué lo estoy sintiendo, qué me está pasando, qué es esto. En la Torá es Yeshua, que está llamando, que está buscando a su gente, que está trayendo como un imán lo que es suyo, lo que va a traer, lo va jalando con esa fuerza poderosa, hermanos, que solamente puede ser movida a través del ADN y a través del sonido del shofar. ¿Ok? Baruch Hashem. La primera vez que el shofar fue sonado fue en el monte Sinaí, cuando el Eterno dio los mandamientos a Moche. Por eso dice el texto en Éxodo 19:18. Y todo el monte humeaba, porque Hashem había descendido sobre él en fuego. El humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía con violencia, y el sonido del shofar aumentaba más y más. Y Moche hablaba, y el Eterno le respondía con truenos, con sonido de shofar. ¿Ok? Luego en Zacarías 9:14 dice: entonces Yahweh aparecerá sobre ellos, y su flecha saldrá como un rayo. Hashem tocará el shofar y caminará en los torbellinos del sur. Tenaz esta palabra. Su flecha saldrá como un rayo. Y Yahweh Elohim tocará el shofar y caminará en los torbellinos del sur. O sea, en ambos versos, el sonido de la trompeta anuncia la presencia de Hashem. El sonido es un recordatorio del pacto relacional entre Elohim y su pueblo. Nuestro gozo y nuestra fuerza están en su viva presencia, y nuestra plenitud se encuentra totalmente en relación con él. Amén. También en los días de arrepentimiento, el sonar del shofar durante los días solemnes de las trompetas, el día de la expiación, o sea, Yom Kippur, comenzaban a sonar las trompetas en el sexto mes de Elul, y representa un momento de introspección cuando el pueblo hebreo prepara sus corazones delante del Eterno durante los 10 días de asombro, o sea, los 10 días escondidos. Examinan su conducta, buscan el rostro del Eterno y se arrepentían de sus pecados. El Hewis Encyclopedic, o sea, la enciclopedia judía, dice que la curva del shofar es simbólico o simboliza un corazón contrito y humillado delante del Eterno en arrepentimiento. La palabra shofar también se traduce como cortar o quemar hasta dentro, que expresa la manera en que el sonido del shofar poderosamente penetra nuestro interior y nos motiva a cambiar cuando escuchamos su sonido distintivo. También es interesante notar que tanto el altar del incienso como el del sacrificio en el tabernáculo tenía cuernos en cada esquina, simbolizando el perdón total y la redención del cielo de parte del Eterno. ¿Ok? Baruch Hashem. Ahora, aparte de lo de Jericó, de derribar las murallas solamente haciendo sonar el shofar, hay otro triunfo que está en Jueces capítulo 6 y 7, que el Eterno usó a un tímido Gedeón, porque Gedeón, siendo un hombre con una figura imponente, el hombre era muy tímido.
Él y su pequeño ejército, el Eterno los usó para derrotar a los enemigos de Israel, a los madianitas. A pesar de que Gedeón se había escondido, el Eterno lo llamó y le dijo valiente guerrero. O sea, uno no entiende las cosas del Eterno y por eso uno no debe de juzgar por lo que vean los ojos ni por lo que usted escuche. Cuando el Eterno fue a llamar a Gedeón, ¿qué hizo Gedeón? Se voló, se escondió. Gedeón se escondió, lleno de miedo. Entonces, cuando ya lo traen ante el Eterno, mire lo que le dice el Eterno. En vez de decirle, usted es un cobarde hombre, ¿cómo le ocurre? No, el Eterno le dijo, valiente guerrero. ¿Ah? Cualquiera dice, ah, valiente guerrero, ¿de dónde lo sacaron? ¿Qué es lo que quiere decir esto, hermano? O sea, a veces detrás de un corazón con miedo, con temor, hay un hombre y hay una mujer valiente. ¿Ok? O sea, no es tanto lo que uno a veces ve o las acciones que uno ve en las personas. A veces detrás de una acción que nosotros consideramos equivocada o mala, detrás de esa acción o de cobardía, hay alguien que tiene mucho valor, que es valiente. Simplemente que es un ser humano que está en su proceso. Todos nosotros estamos en un proceso delante del Eterno. ¿Ok? Por eso es que hay un texto que usted lo conoce muy bien que dice, diga al débil, fuerte soy. ¿Ok? Diga al débil, fuerte soy. Y esa es la verdad. Bajo esa realidad, vemos lo de Gedeón. El Eterno lo llama, el hombre va y se esconde de miedo, lo traen ante el juez y el Eterno le habla y le dice, mi valiente guerrero. ¿Ah? Tenaz. ¿Qué hizo él? Se fue con 300. Los dividió en 3 compañías, o sea, de a 100. Y les dio a cada uno un chofar y cántaros vacíos en las manos y antorchas dentro de los cántaros. Cuando todas las 3 compañías tocaron los chofares y rompieron los cántaros y sosteniendo la antorcha en la mano izquierda y las trompetas en la mano derecha para tocarla, gritaron, la espada de Yahweh y de Gedeón. Con ese grito y tocando el chofar, hermanos, ese ejército inmenso, porque eran miles y miles y miles de soldados los que estaban ahí, y ellos apenas eran 300. Hizo salir volados, llenos de espanto, de pánico, de miedo, a esos miles y miles de soldados enemigos, salieron volados. Entró un miedo y un pánico de parte del Eterno, y eso solamente lo hicieron 300 hombres contra miles y miles. ¿Cómo lo hicieron? O hay que hacer las cosas en fe. Tocaron el chofar. Bendito sea el nombre del Eterno. En la actualidad, el sonido del chofar es igual de poderoso espiritualmente como en la antigüedad. Mira, a mí me contaron hace poco una hermana que no sabe tocar el chofar siquiera, pero compró su chofar, quería tener su chofar. Entonces la hermana lo compra, lo lleva para la casa, entonces lo agarra y así bajito. Se fue por todos los cuartos de la casa tocando el chofar lo que le salía. O sea, usted no se preocupe si usted es un profesional o no, tóquelo. No importa lo que salga. Y se fue por todos los cuartos. Y cuando ya terminó,
todos los bichos, cucarachas, zancudos, salieron de sus rincones de todos los cuartos muertos. O sea, eso del chofar lo que hizo fue una limpieza, un cleaners. Hizo una limpieza en toda la casa solamente con sonido del chofar. ¿Ok? Baruch Hashem. Yo recuerdo hace unos años que estábamos tratando de abrir un capítulo, un grupo en Pereira, más exactamente en Dos Quebradas. No directamente en Pereira, sino al lado de Pereira, en Dos Quebradas. Entonces, un político que estaba escuchando pues el mensaje de la Torá que le estábamos dando, él nos prestó un lugar en la alcaldía para que hiciéramos una reunión ahí, una reunión que habíamos planeado pues con algunas almas. Entonces, eso fue la alcaldía de Dos Quebradas. Entonces, yo recuerdo que nosotros le pedimos permiso, que si nos permitía entrar al salón del consejo, donde se hacía el alcalde con los concejales, donde decidían, tomaban las decisiones pues, para la ciudad, que el alumbrado, que las calles, que el acueducto, que el alcantarillado, que la luz, y bueno, decisiones en bien de la comunidad. Entonces, el otro hermano, yo no tenía mi chofar ese día, fue el que tocó el chofar, ahí en la asamblea, ahí pasitico, para no hacer mucho ruido, porque era un salón grande, y el sonido se pone más fuerte ahí, y se recorrió toda la asamblea, estando vacía, para que el Eterno bendijera a toda esa gente, los políticos que se sientan ahí a tomar decisiones, para que el Eterno los usara en bien de la comunidad, y en fin. Entonces, yo recuerdo que después de eso, pues, allá en esa ciudad vino mucho progreso. O sea, grandes empresas a nivel nacional aquí en Colombia se afincaron en esa ciudad. Y es una ciudad chiquita, se llama Dos Quebradas. ¿Ok? O sea, el tocar el chofar, hermanos, en un sector, en un barrio, en una casa, en un lugar, eso tiene su impacto, un impacto espiritual, un impacto muy poderoso. También en las coronaciones, cuando se coronaba un rey o se ungía un rey en Israel, lógicamente había que tocar el chofar. ¿Ok? Pero también cuando se ungía al rey se ungía con aceite que lo echaban en un cuerno previamente tapado acá, y con el mismo cuerno ungían al rey con ese aceite en la cabeza, en su cuerpo. Ese se llama el aceite de la unción cuando se ungía un rey. ¿Ok? Pero se hacía no con un recipiente de bronce o de oro, sino con un cuerno, con un chofar, especialmente seleccionado para estos menesteres. ¿Ok? Por ejemplo, en 1 Samuel 16:13 dice: entonces Samuel tomó el cuerno de aceite y ungió a David en medio de sus hermanos, y el Ruach de Yahweh vino poderosamente sobre David desde aquel día en adelante. Hermana Adriana, tenés encendido el micrófono. Perdón. Hermana Adriana, tenés el micrófono encendido. También en la dedicación del templo, cuando levantaban sus voces acompañados por trompetas, címbalos e instrumentos de música, cuando alababan a Hashem diciendo: ciertamente Él es bueno porque su misericordia es para siempre. Entonces la casa de Hashem se llenó de una nube y los sacerdotes no pudieron quedarse a ministrar a causa de la nube, porque la gloria de Hashem llenaba la casa.
Eso está en Segunda de Crónicas 5, 13 y 14. El sonido del chofar es un llamado a la adoración y un recordatorio del privilegio que tenemos de entrar ante su presencia como un reino de sacerdotes y como una nación santa. ¿Ok? Baruch Hashem. También es un llamado a la restauración. En el libro de Nehemías, el pueblo hebreo regresó del exilio para restaurar los muros de Jerusalén, quienes enfrentaron mucha oposición y peligro por todos lados. Entonces Nehemías dijo al pueblo: la obra es grande y extensa, y estamos separados en la muralla, lejos el uno del otro. En el lugar que oigan el sonido del chofar, reúnanse allí con nosotros. Nuestro Elohim peleará por nosotros. O sea que el sonido del chofar es un recordatorio de la promesa fiel del Eterno por traer de regreso al pueblo hebreo de su dispersión y de restaurar la tierra y del pueblo para sí. Entonces aquí está hablando de restauración. Restauración. Que se opera sobrenaturalmente también a través del chofar. El esposo viene. El mensaje total de la escritura gira en torno al pacto matrimonial del Eterno con su pueblo y a la costumbre ceremonial que está repleto o que incluye el sonido del chofar. Cuando un hombre judío del primer siglo contraía matrimonio con una mujer, se establecía una ketubá o un contrato. Primero, el novio iba al hogar de la futura esposa para negociar con el padre la dote. Una vez que el padre quedaba satisfecho con la dote, de que era buen prospecto para su hija, se establecía el precio para ella. Esa era la parte más importante del pacto. Mientras más el novio valoraba a la novia, más estaba dispuesto a pagar por ella. Y él daba todo lo que pudiese para asegurar que fuese su esposa. Hay un testimonio de unos americanos. Ellos hicieron una visita a un campamento beduino allá en el Medio Oriente. El jeque y su séquito le dijeron que la cantidad de dinero y bienes que un esposo ofrecía a la familia de la novia por su mano indicaba cuánto la valoraba. Como ejemplo, un primo del jeque se había casado recientemente y había pagado una cantidad exorbitante por la novia. Entonces, ¿qué fue lo que pagó? Mire lo que pagó por la novia. Una yegua de pura sangre, o sea, un caballo de carreras puro, un rifle moderno, 2 vacas, un camello, 180 ovejas, 120 cabras, 120 medidas de trigo, 8 napoleones, o sea, una moneda francesa de oro. Cada moneda valía 20 francos, o sea que estaban 2 por 8, 16, 60 francos franceses. Eso fue lo que un muchacho pagó por la novia. Una yegua, un rifle, 2 vacas, un camello, 180 ovejas, 120 cabras, 120 medidas de trigo, que eso es mucho trigo. 8 napoleones, o sea, monedas francesas de oro, valorada en 20 francos cada una. O sea, 160 francos. Y eso en ese tiempo, eso es mucho dinero. Entonces, el beduino le dice a los visitantes: ve, y yo quisiera saber cuánto usted pagó por ella, o sea, por la esposa. Estaban ansiosos por saber lo que el esposo había pagado por ella.
Entonces miraron con horror, porque ella solamente les mostró el anillo. Vea, esto fue lo que él me regaló apenas, el anillo. Entonces ellos dijeron, o sea que ustedes los occidentales tienen en poco a la esposa, no la valoran. Así pensaban ellos, porque en esa cultura a una novia o a una esposa se valora es por la dote que se paga por ella. ¿Ok? O sea, de ahí entendemos por qué la expresión que hay en la Biblia cuando dice que nosotros fuimos comprados a precio de sangre. ¿Ok? Fuimos comprados. Comprados. ¿Ok? Baruch Hachén. Luego de establecer el precio por la novia, ella acepta casarse con él. El novio regresa para la casa de su padre y comienza a construir la nueva habitación para ella. Usualmente es una extensión de la casa de su padre. ¿Ok? Por eso Yeshua dijo, en la casa de mi padre muchas moradas hay. Si no fuera así, yo lo hubiera dicho, pero voy a preparar un lugar para ustedes. O sea, ahí nos vamos dando cuenta, bajo este contexto de las costumbres orientales, el entender muchos textos en la escritura que para nosotros son ajenos y son raros. Porque hoy en día un muchacho se casa con una muchacha y no, eso no, al papá no le paga ninguna dote, simplemente le roba la hija. O sea, no le da nada. Eso es cultural aquí. Y lo más que le da la novia, de pronto sea el anillo de compromiso, no más. Pero en el Medio Oriente, en la cultura de la Biblia, las cosas son diferentes, hermanos. Por eso hay que entender y leer la escritura bajo ese contexto cultural de allá, no el cultural nuestro. La parte cultural nuestra da risa en cuanto a este aspecto. ¿Ok? En cuanto a este aspecto. Ahora, cuando ya el novio terminó su habitación, su casa, él le dice al papá, papá, venga a revisar la casa, porque el papá es el que le da la aprobación si la casa ya está lista o no. No es que el novio diga, no, ya está listo porque yo digo no. Es el papá el que dice si está lista o no. Si el papá le da el ok, entonces ya el novio se prepara, se acicala, se pone bien titino y va y busca a sus amigos y se van con antorchas y se van con chofares a buscar la novia. Cuando ya están cerca de la casa de la novia, comienzan a tocar los chofares y eso es como un sonido lejano que la novia escucha. Viene el novio, viene mi novio, viene mi esposo, ya viene. Entonces ya la novia se prepara. Por eso es que Yeshua dice, velen, porque no saben ni el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Igualmente en los escritos apostólicos, la analogía del novio es usada frecuentemente para describir la relación de Yeshua con su congregación. En la carta a Tesalónica, Pablo dice que el novio aparecerá y la señal de su venida será un grito en sonido del chofar. ¿Ok? Pablo dice que el novio aparecerá y la señal de su venida será un sonido de chofar. En el tiempo perfecto el padre le dirá al novio, ya es el momento, ve a buscar tu novia. Y Yeshua descenderá del chamaín con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta, o sea, con chofar de Yahweh. Y los que estén vivos y permanezcamos seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. O sea, la venida del Señor, hermanos, va a estar precedida por sonido de chofar. Pero ese chofar, ese sonido, solamente lo van a escuchar los creyentes. La otra gente no se va a dar por aludida. ¿Por qué?
Primero, porque no tienen el oído espiritual entrenado. Nunca han escuchado el sonido del shofar. Y segundo, de que este sonido solamente lo van a escuchar los que están preparados y los que están esperando este momento. Por eso hay otro texto que dice, verán al Hijo del Hombre que viene sobre las nubes del Chamaín con gran poder y gloria, y él enviará a sus ángeles con gran trompeta, o sea, con gran shofar, y reunirá a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo de los cielos hasta el otro. Sonido de shofar. O sea, cuando uno mira todo esto, hermanos, a ojo de águila, uno ve muchos complementos. Primero, la gran revelación de todo esto comenzó o se dio con sonido de shofar. Todo comenzó con sonido de shofar en el Sinaí. Y luego todo terminará con sonido de shofar. ¿Ok? Comienza con sonido de shofar, termina con sonido de shofar. Baruch Hashem. Eso es impresionante. Mire usted la importancia, lo importante que es el shofar para todos nosotros, hermanos. ¿Ok? Muy importante esto. Muy importante. Y lo más tenaz es que el shofar se seguirá tocando allá en la eternidad. Así lo dicen los profetas. Hay un tipo de sonido del shofar que se denomina terruaj. Es un conjunto de 9 sonidos cortos a manera de alarma. La concordancia Strong lo describe como un clamor, una aclamación de gozo o grito de batalla con sonido de shofar, o una alarma, un grito de gozo, de júbilo o un regocijo. El sonido del shofar, hermanos, es un llanto sin palabras que sube desde las profundidades de nuestro ser y clama a Hashem, quien nos escucha. Expresa lo que no podemos poner en palabras. Es un llanto inarticulado hacia el Eterno, quien está dispuesto y tiene poder para responder a cada anhelo de nuestro corazón. Es un grito de arrepentimiento, es un grito de necesidad, es un grito de gozo, es un grito de victoria. A su vez, Hashem nos habla por medio del sonido del shofar, nos despierta del sueño espiritual y nos insta a que nos preparemos para su venida, reúne sus tropas para la batalla, que aunque sea feroz, finalmente ganará. Nos llama para que nos acerquemos a él como su novia y nos recuerda de su gran poder para lograr todo lo que tiene pensado hacer en esta tierra, así como en el Chamaín. Bendito sea su nombre. Entonces, hermanos, el shofar realmente es un elemento, un instrumento muy importante dentro de la historia del pueblo hebreo y también lo será en un futuro para todo lo que es el pueblo israelita, la casa de Israel y la casa de Yehudá, donde estamos próximos a escuchar el shofar. Amén. O sea, por eso es que en las fiestas tocamos el shofar. Por eso existe la fiesta de Yom Teruah, que es puro sonido del shofar. Por eso en Yom Kippur se hace sonar el shofar. En la fiesta de Pesach, en la fiesta de Shavuot, en la fiesta de los tabernáculos, en todas las fiestas suena el shofar, porque ese es un recordatorio para el planeta Tierra de que el Eterno, como comenzó las cosas, así las va a terminar y lo va a hacer con sonido del shofar. Baruch Hashem Leolam Vaed. Cuando usted esté en un apuro, esté en una necesidad, necesita un milagro, aparte de orar, aparte de encerrarse debajo del talit, en esa habitación, en ese otro mundo que es el talit. También, hermanos,
haga sonar su chofar y usted va a ver cómo la mano poderosa del Eterno se va a manifestar. Hágalo con fe, no por fe, sino con fe. Amén. Que el chofar, esto, aunque usted lo vea algo que no tiene marca, porque esto no es de marca, que eso es lo bueno del Eterno. Esto no tiene marca. ¿Ok? Es lo más natural que hay en este mundo. Lo más sencillo, lo más práctico, pero lo más poderoso. Bendito sea el nombre del Eterno. Aprendamos a usarlo en los momentos necesarios que el Espíritu te guíe, que lo hagas, y vas a ver cómo la mano poderosa del Eterno se va a manifestar. Amén. Baruch Hashem. Muy bien, vamos a parar acá. Ya tenemos 1 hora y media. Gracias al Eterno por esto. Hay muchos testimonios. Tenemos muchos testimonios de milagros que el Eterno ha hecho al sonido del chofar. Solo que no vamos a hablar de ellos ahora, sino que yo te insto y te animo para que usted mismo viva su milagro con su chofar. Amén. O sea, que cada uno de nosotros lo vivamos. Porque a veces nos gusta mucho escuchar testimonios. Testifique, hermano, testifique. Y eso es bueno, eso edifica, pero hay que ir más allá de eso, hay que vivir. Nosotros mismos vivir esos testimonios, formar parte viviente de esos testimonios para que nuestra fe sea invaluable, sea fortalecida, sea llevada a otra altura más, a otra dimensión más alta delante de la presencia del Eterno, porque el Eterno nos quiere llevar a otras alturas, hermanos, a través del conocimiento de su palabra y de los elementos que conforman lo que es el culto, lo que son las promesas, lo que es el sacerdocio y lo que es todo lo que tiene que ver con el templo celestial. Amén. Baruch Hashem. Bendito su nombre. Muy bien, hermanos. Vamos en este momento a orar. Y yo creo que el miércoles podemos ampliar un poco acerca del talit. O sea, ¿qué es lo que este rabino dijo? Que estar en debajo del talit es otro mundo. ¿Qué mundo es ese? ¿Y por qué el poder sobrenatural que hay también en el talit? Ya hablamos del chofar un poquito. Hay mucho más, pero creo que ya es suficiente. Pero el talit también tiene su ciencia, tiene su dimensión espiritual muy grande, muy profunda, y para que entendamos profundamente las palabras de Yeshua. Ayer te vi bajo la higuera. Ayer te vi bajo la higuera. Esas palabras a mí me suenan, pues a mí me truenan y me resuenan porque yo entiendo qué fue lo que quiso decir Yeshua sobre eso. Al que no entiende, no le suena nada raro. ¿Cómo así que ayer te vi bajo la higuera? ¿Eso qué tiene que ver? ¿Está bajo una higuera? Ah, sí, ya. Pero cuando uno entiende realmente lo que Yeshua dijo, uno dice, wow, esas son palabras mayores. Ayer te vi bajo la higuera. Bendito su nombre. Amén. Amén. Muy bien, hermanos. Vamos a pedirle al hermano Dagoberto para que nos dé la despedida de la clase en la oración. Bien puede, hermano Dagoberto, donde sea que se encuentre, nos hace la oración. Avinu Malkeinu, en esta hora, en este momento, Padre, estamos delante de tu santa